Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Los invito a que me acompañen a esta entrevista con Zoé García. Ella es presidenta de la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, a un año de que asumió esta presidencia, una presidencia histórica, la primera vez que llega una mujer, pero también en un contexto histórico importante, que es el presupuesto, la propuesta de presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara que hizo el gobernador. Comenzamos Perspectivas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y bienvenidas a este espacio también en donde nos acompaña el día de hoy, a quien le agradezco que esté en el foro, a Zoé García. ¿Qué tal, Zoé? Muchas gracias, Jonathan, por tu invitación. Pues gracias por estar aquí, Zoé. Y a ver, me gustaría comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? Sobre este año que me parece que te tocó histórico, ¿no? Sí. Es un año histórico para la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es el principal episodio o aprendizaje que tienes o que te viene a la mente de este año al frente de la FEU? Sí, mira, hace un año que yo asumí como la presidencia de esta organización, que las y los estudiantes de la universidad me permitieron poder llegar a representarles, y sin duda, bueno, hace unos días fue mi informe justamente, y yo iniciaba la parte de mi informe diciendo que no había sido fácil, o no ha sido fácil ser presidenta, ¿no? Que esto suena para muchos políticamente incorrecto, ¿no? O que te dicen, es que no tienes que decir eso, es que no tienes que asumir lo vulnerable o la debilidad, ¿no? Y justo yo creo que es esa parte de nuevas formas de hacer política, ¿no? Porque a esta organización a la que llego es una organización de 32 años de historia, y sin duda que eso ha sido un recorrido de personas que han aprendido cómo se hacen las cosas, o el status quo del deber ser, del comportamiento, del cómo debemos hacer nuestro actuar político. Entonces, para mí, el ser la primera mujer en llegar debía significar también hacer las cosas distinto, ¿no? Poner cosas, agendas sobre la mesa que fueran distintas. Entonces, claro que eso conlleva pues mucha inspiración de muchas mujeres que me han dicho que ahora tienen un ejemplo que no tenían, o que simbólicamente tienen un poder que nunca habían tenido las mujeres estudiantes de la universidad, pero también conlleva pues muchas resistencias, ¿no? De muchas personas que quizás pues no les gusta, sí, de hombres y mujeres también, que tienen el machismo, o tenemos el machismo y crecimos con eso. Entonces, de repente, cuesta mucho poder entender que hay nuevas dinámicas, ¿no? Creo que eso ha sido como la parte compleja y sin duda, pues, de todos los retos que hemos tenido como organización. Oye, me llamó la atención, ahorita que hablas de tu informe, ¿no? Me llamó la atención tu discurso, ¿no? Sí. Lo escuché. ¿Cuánto tiempo te tardaste en armarlo? ¿Te lo revisaron? ¿Te ayudaron? Sí, yo creo que duramos alrededor de mes y una semana. ¿Y eso lo escribes tú, tus discursos, o te ayudan? Lo escribo yo y me ayudan a revisar. ¿Quién te ayuda a revisarlo? Los de comunicación de mi organización. Tenemos una mesa tenemos una mesa de contenidos donde pues los que nos sentimos más inteligentes y que sabemos mucho, pues rebotamos ideas, entonces entre nosotros lo construimos. Digo, bueno, porque hay algunos políticos que no escriben sus propios discursos. Y la verdad es que no hay mucho tiempo para eso, pero lo intentamos. Oye, Zoé, cuéntame un poco sobre este programa de menstruación digna, ¿no? Hicieron una encuesta muy amplia, sí, para un poco entender qué pensaba la comunidad al respecto, mujeres, entiendo, puntualmente. Primero, ¿qué cosas interesantes surgieron de esa encuesta y cómo se materializó en este programa? Que entiendo ya implica para el próximo año, sí, toallas femeninas en todos los centros universitarios, sí, ¿no? Mira, de hecho, nosotras queríamos que este año ya tuviéramos material de higiene menstrual gratuito en las escuelas. Sin embargo, pues requiere de una inversión muy, muy, muy grande, ¿no? Somos 330,000 estudiantes y de esos más del 50%, el 52% somos mujeres o personas menstruantes. Entonces, somos un universo gigante de personas que necesitan, sumándole las administrativas y las académicas, ¿no? Pero Fluye con Seguridad es un programa de menstruación digna pensando en desestigmatizar, ¿no? O sea, tiene como varias aristas. Tanto concientizar a la comunidad estudiantil, académica y administrativa de los
procesos naturales, de cómo eso puede dejar y debe dejar de ser un tabú, ¿no? Platicábamos mucho, o he platicado en varias entrevistas también, el que pues antes, yo me acuerdo en la preparatoria, nos pasábamos la toalla femenina por abajo o la metíamos en la mochila de la compañera, como ocultándolo, porque era algo de lo que no se debía de hablar. Sin embargo, cuando lo ves en la realidad, nunca se habían puesto o no nos habíamos puesto a pensar cómo eso influye en el desarrollo académico de nosotras, ¿no? Porque hay veces que dejamos de ir a la escuela y una serie de cosas, o que nos tenemos que ir porque nos manchamos, o porque los cólicos no nos permiten, o a veces incluso platicábamos con unas alumnas de Cucosta cómo tienen en su reglamento que deben ir todos los días vestidos de blanco, y que para ellas estar en su menstruación e ir vestidas de blanco pues es prácticamente imposible, ¿no? Claro. Entonces, una serie de cosas que empujaron a que teníamos que llevarlo a las escuelas. Pero previo al poder nosotras tener productos de higiene menstrual, porque la primera cuestión fue, pues, ¿qué damos? Toallas, tampones, algunos decían copas menstruales porque tenemos que ayudar al medio ambiente, pero no todas usan copas menstruales o no se sienten cómodas haciéndolo. Claro. Entonces dijimos, primero tenemos que tener una encuesta. Y juntamos a académicas, investigadoras del CUCS, del Centro de Estudios de Género, del CUCS, del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo del CET. ¿Sí? De la UDG. Ajá. Para que juntas y juntos diseñáramos una herramienta que nos pudiera dar información acerca de todo lo que sucede en la universidad, de cómo se vive emocionalmente la menstruación o cómo eso afecta nuestras relaciones, cuáles son los diagnósticos también de infraestructura, ¿no? Claro. Si hay agua, si hay jabón, si hay papel en los baños. Y la verdad es que los resultados son sumamente contundentes. Estamos ahorita terminando de procesar los resultados, pero cada que nos juntamos a debatirlos, por ejemplo, ¿algún dato revelador que te haya parecido revelador? El 7% de las estudiantes mujeres de la universidad viven en pobreza femenina. ¿Eso qué no significa? Pueden, todos los meses tienen complicaciones para comprarse productos de higiene menstrual. ¿De verdad? El 7% de las mujeres. Bueno, el 4% en pobreza muy extrema, sí. Y el otro 3% con medianamente, ¿no? O sea, sí representa un gasto. Representa alrededor de 15,000 estudiantes de nuestra universidad. ¿Cuánto gasta una mujer anualmente en ese? La verdad, estamos haciendo todo este cálculo porque depende, ¿no? Depende si eres de flujo superabundante, si eres de flujo abundante, si eres de flujo muy pequeño y en pocos días. O sea, todo eso tiene pero un estimado. Yo te diría que al menos cada mes en tus toallas y eso te puedes gastar hasta 400 pesos. Oye, ¿y la idea es que el próximo año ya exista este material? Sí. ¿Sabes qué presupuesto se requiere? Estamos haciendo los cálculos porque la verdad es que sí, es mucho dinero. Deben ser alrededor para toda la red universitaria, no, deben ser alrededor de 50 millones. No sé. Oye, 50 millones, y simbólicamente, o sea, en cuanto al papel de en cuanto a la equidad o a la igualdad, una política de este tipo, ¿cuál es el valor simbólico también de esta política? Digamos, que es evidentemente práctica, de atender una situación muy puntual, pero simbólicamente, ¿qué valor tiene atender estos temas? Es transformadora. ¿Por qué? Muy transformadora, porque nosotras crecimos con nuestras mamás, nuestras tías, y obviamente no las culpamos porque es el contexto en el que se desarrollaron, pero diciéndonos cómo vivirlo en el silencio. Cómo vivirlo y cómo desarrollarnos, porque es algo que depende de tu edad, depende de tu desarrollo justo, en la primaria, en la secundaria o incluso en la preparatoria, pero nos enseñan y practicamos en el silencio. Entonces, justo también en la encuesta preguntábamos cuáles son las maneras en las que le dicen o le llaman, ¿no? Muy poco habla del ciclo menstrual, ¿no? Se mencionaron cosas como el diablo, se mencionaron cosas como... Sí, o sea, estábamos platicando con las investigadoras y era súper curioso cómo lo ligaban o la connotación llevaba a cosas negativas e incluso diabólicas, ¿no? Fíjate que la otra vez que yo veía sobre estos programas, estas políticas, yo pensaba un poco también en las palabras, ¿no? El término regla, ¿no? Sí. O sea, simbólicamente también es una regla, una norma al final, ¿no? La relación que hay en torno a ese vocablo, ¿no? Sí, ¿no? Y la verdad es que entre más veíamos como todo lo que tenía la encuesta, era impactante,
¿no? O sea, había muchísimas cosas negativas, incluso... ¿Qué otro dato? A ver, ¿o qué otra? Más del 60%, alrededor del 64, 65% de las mujeres declararon que no les gustaría ser mujer, que preferirían ser hombres. O sea, ¿cómo podemos habitar un mundo así, una sociedad así, como nuestra propia condición nos lleva a querer o aspirar a desear no ser nosotras? O sea, eso es impactante. Cuando vimos ese dato en el procesamiento, duramos yo creo que 15 minutos, 20 minutos impactados. Así como una niña o una adolescente de 15 años diría en una encuesta, no quiero ser mujer. ¿Ya está disponible los resultados de esa No, encuesta? vamos a publicarlos en el mes de enero, febrero. Enero, febrero. Bueno, oye, en otros temas un poco más políticos, a ver, explícame y explica a la comunidad universitaria brevemente qué es la FEU y qué no es la FEU. Fíjate, creo que eso es algo bien importante que nos era una cuestión que previo a... No, yo milité en la organización antes de ser presidenta 7, 8 años, ¿no? 9, no sé, desde mi primer día en la preparatoria. Pero cuando estábamos platicando el cómo le tenemos que explicar a los estudiantes, a las estudiantes, qué es nuestra organización, muchos lo dirían, y lo voy a decir abiertamente, ¿no? Para muchas personas es un mecanismo de control y una herramienta y un brazo político, ¿no? Pero para mí la FEU es una súper herramienta sobre de la cual podemos aspirar a hacer cosas bien distintas en nuestro entorno cotidiano, ¿no? Para muchos la FEU es una familia, para muchos la FEU es ese espacio donde los contextos de muchas personas que participan en sus casas pueden ser muy complejos y encuentran en la FEU una dinámica del cómo seguir incluso adelante. Entonces, para mí la organización estudiantil es esta herramienta sobre de la cual podemos ser útiles a la comunidad estudiantil, podemos ser una plataforma para sus proyectos personales e identitarios, ¿no? O sea, que de repente hay estudiantes que nos buscan porque quieren hacer colectivos medioambientalistas, porque quieren hacer mejoras en sus espacios académicos, porque quieren hacer propuestas de cómo podríamos hacer las cosas distintas en la universidad. Entonces, para mí eso es la organización. Oye, Zoe, y ahora, digamos, con esta propuesta que hace el gobernador de presupuesto constitucional, ¿no? Que ahorita voy a regresar al tema de la FEU y su papel, porque en efecto la asociamos con un papel muy político, instrumental para los intereses de la universidad y puntualmente en su momento de Raúl Padilla, ¿no? Pero ahora... y también todas estas cosas positivas que mencionas, ¿no? Digamos que esto no significa que sea negativo, pero bueno, al final es política y la gente suele tener muchas suspicacias sobre este tema. Pero a ver, el presupuesto constitucional es un antes y es un después, ¿no? El propio rector decía la autonomía universitaria jurídica con la reforma cuando Raúl Padilla es rector y este momento, ¿no? Sí. La verdad, Zoe, así nada más el gobernador salió y dijo presupuesto constitucional. ¿Gratis? ¿Es gratis esa concesión? Pues mira, yo creo que no sé si hablar de gratis o de costos, pero lo que sí es que es aplaudible. O sea, para mí es un momento histórico, no solamente en nuestra universidad, es un momento histórico en nuestro estado y en nuestro país, porque en nuestro país solamente el estado de Veracruz o la universidad estatal tiene el presupuesto constitucional, ningún otro estado, ¿no? Entonces, que Jalisco pueda sumarse a esa diminuta lista de estados en nuestro país que cuenten con eso, me parece algo sumamente histórico. Oye, que digamos un poco para que la audiencia lo recuerde, el gobernador lo que propone es que el 5% al menos del presupuesto total de cada año sea y el punto 3 para infraestructura. Y punto 3 para la universidad. En ese sentido, Zoe, el día que tú rendiste tu informe fue el día que presentó la iniciativa el gobernador. ¿Tú sabes si al rector le avisó el gobernador que iba a hacer ese mensaje, si él ya conocía la propuesta antes de que hiciera el mensaje el gobernador o fue a posteriori? Mira, a mí el mismo día de mi informe me llamó el rector a las 7 de la mañana. ¿Sí? Y me dice, Zoe, vamos al Congreso a las 10.
Y yo, rector, mi informe es a las 11 de la mañana. O sea, a esa hora tengo citado a toda la comunidad estudiantil, universitaria, para rendir mi informe. O sea, es parte de mis estatutos. No sabía también, sí. Yo creo que sí, seguramente sí sabía. O sea, es algo que debió de haber conocido. ¿Él conocía la antes. iniciativa antes de que fueran ustedes al Congreso a verla? Pues yo creo que debería de. ¿Tú debería crees? de haber, sí. ¿No te lo dijo? No estoy segura. Yo digo que no la conocía. ¿Tú crees? No sé, la verdad, o sea, con seguridad no lo sé. Pero él la acompañaste, ¿y cuál fue la petición del rector? Cuando fuimos al Congreso, ¿no? Estábamos muchos universitarios y universitarias. Claro que el pensar en un presupuesto constitucional es algo transformador para el Estado de Jalisco, para sus estudiantes, para los niños, las niñas, los adolescentes que vienen en camino a la universidad. O sea, va a ser algo que va a ser muy importante en el desarrollo académico, en el desarrollo, es lo que la universidad necesita, ¿no? Entonces, obviamente a ese llamado del rector, pues acudimos los gremios, ¿no? El mío, el estudiantil, los académicos, los administrativos y algunos otros universitarios, a acompañar al rector, ¿no? Y en ese momento pues subió Enrique, subió el rector y subieron los diputados y diputadas para presentar la iniciativa, pero no la conozco a fondo. Oye, ¿y después de eso platicaron? Después de eso con el corrimos rector? al informe. Después del informe, pues digo. Sí, sí, claro. No, después del informe no he tenido la oportunidad de platicar con el rector. Tenemos ahí una reunioncita pendiente para después de vacaciones. ¿Tú crees que entonces finalmente la iniciativa no es a cambio de nada, la propuesta del gobernador? Pues yo espero que no sea, porque el pensar, ¿no?, en que se tiene que negociar con la educación, yo creo que no. La educación no es negociable. Oye, y hay una lectura allí que es muy puntual, política también, de que pues en realidad el gobernador lo que hizo fue hacer esta propuesta para que Ricardo Villanueva, el rector, ya no se postulara como candidato a Guadalajara por Morena, Hagamos, PT, Futuro y tal, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa lectura? ¿Tú crees que tenga algún trasfondo de verdad? La verdad es que, o sea, siendo bien honesta y bien clara, desconozco cómo estuvo esa negociación, pero lo que sí diría es que pues no se debería. O sea, si fuese así, que yo espero que no, pues no puedes negociar un derecho por otro. O sea, constitucionalmente todos tenemos el derecho a votar y ser votados. Claro. Y también tenemos el derecho a la educación. Entonces, contraponerlos me parecería ahí medio raro, pero la verdad es que no tengo claridad en eso. Pero al final, entonces, el balance es que es positivo, ¿no? La propuesta. Claro, es positiva, es histórica. Sí. Oye, Zoe, y le pregunto a Zoe García, presidenta de la FEU, ¿no? ¿Tú qué opinas de que Ricardo Villanueva se vaya como candidato? En tu opinión, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo y por qué? Mira. O ventajas y desventajas. Ok. Para mí, el rector ha sido una persona que ha dirigido la institución, la universidad, de una manera muy sensible, muy sensata, inteligente, con buenas decisiones, pero sobre todo que la ha dirigido y ha puesto como sobre de todas las decisiones lo humano, ¿no? Siempre ha puesto a las personas por delante, a las y los estudiantes, a las y los maestros, a las y los administrativos, directivos. O sea, ha sido una gestión del rector donde las personas siempre hemos estado al centro. Entonces, yo creo y me gustaría pensar que eso lo tuvieran todas y todos los políticos y políticas, que eso fuera algo que viéramos en los municipios, que viéramos en los estados, que viéramos en los países. Eso, si me preguntas qué creo yo personalmente del rector, lo conozco como rector, también lo conozco como persona. Porque él dijo que te iba a consultar sobre esa... para mí, ¿Qué le vas a decir? Sí. Para mí, el rector, lo conozco en estas dos partes, ¿no? En lo personal como el Ricardo rector, ¿no? Sí. Y creo que en ambas partes es una persona con mucha sensibilidad, es muy peculiar, ¿no? Yo diría que en lo personal es un gran padre y es un gran rector, pero para mí, personalmente, si me lo preguntas, es que nuestra universidad necesita a su rector en la universidad. Es decir, ¿para ti no sería más desventajoso que se fuera? Pues no sé si desventajoso o ventajoso, pero creo que la institución está pasando y viviendo procesos de consolidación muy importantes. ¿Cómo qué proceso, por ejemplo? Pues yo creo que después de todo este rectorado, Ricardo ha hecho como
muchas cosas muy positivas, ¿no? El fomento a la cultura, este tipo de proyectos como Rugido, ¿no? Que llegan para que estudiantes se expresen sin antecedentes. Y creo que esas cosas deberían seguir, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que si se va, pudiera haber algún riesgo político de escisión o tribalización de la universidad? ¿O en qué sentido? No como un riesgo político. ¿En qué sentido podría ser algo que no es bueno que se fuera? Pues para mí el rector es quien dirige la institución. O sea, se han hecho una serie de cambios, ¿no? En las coordinaciones, de cómo funciona la propia administración de la universidad, que es algo que él pensó y diseñó, y yo creo que el pensar y diseñar pues también tiene que ir acompañado del propio acompañamiento. Y la idea, por ejemplo, de un buen candidato, un buen político en Guadalajara con tantos temas como inseguridad, el impacto de los desarrollos inmobiliarios, medio ambiente, corrupción, y con un linaje de una clase política que pues, ha estado ahí metida, ¿no también es un bien mayor por encima del de la universidad? Pues podría ser, pero pues falta ver también quiénes son las y los candidatos, ¿no? Para Guadalajara y pensar cómo son ellos y cómo se desarrollan. Está Verónica Delgadillo. Sí. ¿Tú qué opinas de Verónica Delgadillo? La conozco poco. ¿Sí? La conozco poco. ¿Qué conoces de ella? Pues cuando ella fue candidata, cuando era candidata a senadora, tuve la oportunidad de escucharla en algunos espacios. La escuché en mi municipio, yo soy de Tala, escuché algunos mítines, me parece que es alguien que se desenvuelve muy bien. No he visto su trabajo particularmente en temas municipales, ¿no? Más bien en ejecutivos, más bien lo he visto en lo legislativo, pero creo que abrazó temas como el de las abejas, creo, ¿no? Que me parece algo noble. Bueno, oye, y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y por no decir que me preocupa casi, ¿no? Es que, bueno, en algún momento se dijo que la universidad, y es cierto, se convirtió en la verdadera oposición de un gobierno que tiene el control del poder judicial, del poder legislativo, de los organismos autónomos, que ejerce de manera muy particular el poder, ¿no? Y con estos acuerdos o estos acuerdos, ¿no? Esta propuesta, un presupuesto constitucional, me pregunto cuál va a ser el papel de la universidad en el sentido crítico, ¿no? Si va a renunciar a eso. ¿No te parece que hay muchos incentivos para que eso un poco se suavice y entonces también se echa a la universidad del gobernador? No, ¿Se echa en el bolsillo a la universidad del gobernador? La autonomía no solamente habla de cómo se decide o cómo la universidad decide en qué se gasta el dinero. Esa es una parte de la autonomía. Sí. Pero la autonomía es tener la libertad, o sea, es libertad de cátedra, es hablar de las cosas sin tapujos, de lo que se cree, de las ideas en las aulas, del desarrollo científico, claro, y eso nunca estaría a la venta. O sea, parte de la autonomía sí es cómo se gasta el dinero, pero también es qué investigan las y los investigadores, qué dicen las y los profesores en las aulas, y eso no se puede ponderar sobre nada. Fíjate yo donde noté un cambio con el caso de Lagos de Moreno. Por menos de eso, es decir, fue un caso gravísimo, todos son graves, pero por menos de eso la universidad salió completa a marchar, hizo protestas, confrontó al gobernador, llenó la Plaza Liberación y demandó soluciones a los temas de violencia. Por Lagos de Moreno no hicieron más que tweets. Mira, yo te voy a hablar desde la parte de la FEU. ¿Qué pasó allí? O sea, la universidad, yo te voy a hablar de la FEU. Mira, en la FEU, en nuestra organización, convocamos a un paro. Y esto venía acompañado de muchas conceptualizaciones. Hicimos un paro simbólico en todas las escuelas de la universidad, en todas las preparatorias, en todos los centros universitarios. Y si hablamos o no del tiempo, digo, eso fue una crítica que habrá que analizar, pero nuestro pensamiento en ese momento era de mucho hartazgo, o sea, de verdad fue sumamente doloroso. Y no es solo doloroso el caso de nuestros compañeros de Lagos de Moreno, que sin duda es un hecho súper atroz y es una barbaridad, ¿no? Pero es todo lo que pasa todos los días. O sea, vamos a las escuelas en las regiones, vamos a las escuelas aquí, y los chicos de butaca a butaca hablan de violencia. O sea, la violencia es el entendido mayor y el entendido sobre del cual suceden todas las cosas en todos los espacios. Perdón, sí. Ajá. Y hemos hecho un llamado muy contundente, que es decir, queremos paz, que es como el pensar en un horizonte
donde esto deje de ser una normalidad. Que eso no está a discusión y en efecto es un reclamo, pero la pregunta puntual es ¿por qué la universidad suavizó su postura en ese momento? Porque a mí me parece que la suavizó, pero esa es mi lectura. Es que yo no creo que sea suavizarla, pero, o sea, y te voy a también a decir una realidad, ¿no? Cuando íbamos a las escuelas, justo en el paro, que platicábamos, que decíamos tenemos que dejar de ver las cosas normales porque no son normales, cuando los chicos decían yo no quiero salir a las calles. Yo no quiero salir a la calle, o sea, yo ya no quiero marchar, yo ya no sé si esto sirve, si esto no sirve, o sea, yo ya, es un entendido como hasta de apatía, de esta normalización ha llevado al no querer movilizarse, ¿no? Obviamente, no podemos permitirlo. Digo, pues, si la universidad quiere, los moviliza. Pero la universidad, digo, al final no es que quiera o no movilizarnos. Sí, claro. Digo, también es lo que las juventudes queramos exigir. Tampoco son botines, ¿verdad? Eso lo entiendo, ¿no? Pero bueno, no está en riesgo el papel crítico de la universidad. Yo ahí vi una señal amarilla. Claro que no. Una señal de alerta. Bueno, Zoe, si te parece, vamos a un breve corte y regresamos para seguir platicando, ¿no? Muy bien. Gracias. Estamos en Perspectivas con Zoe García, presidenta de la FEU. Regresamos en unos minutos. ¿Qué tal? Regresamos con Zoe García, presidenta de la FEU. Estamos en Perspectivas. Y bueno, en el anterior bloque nos pusimos muy políticos, Zoe, para cerrar un poquito esa arista, ¿no? Y también abordar otros temas. Vi algunas entrevistas que diste que me llamó mucho la atención y lo he escuchado de ti y de otras mujeres en la política, ¿no? Sí. Hablan de una especie como de nueva cultura política, ¿no? Una manera distinta. A ver, si la mujer vivió y enfrentó situaciones muy distintas, digamos, o enfrenta situaciones muy distintas en la sociedad, es imaginable que pueda tener una manera de hacer política distinta, ¿no? ¿Cuál es esa cultura política o cómo describirías esa cultura política en donde las mujeres pueden tener un papel y aportar a esta cultura patriarcal, tóxica, competitiva y todos los adjetivos negativos que te puedas imaginar que tenemos en este momento, ¿no? Quisiera que me explicaras un poco eso. Mira, lo que yo entiendo, nosotras no tenemos este imaginario histórico del cómo se hacen las cosas, ¿sí? O sea, para empezar hay que tener como una prerrogativa. Que una mujer llegue a los espacios no liga o no es igual a que sean las cosas distintas, ¿no? Porque nos hemos desarrollado en una sociedad heteropatriarcal, heteronormada, androcentrista, machista y toda esta serie de connotaciones que hay que puntualizar, ¿no? Entonces, nosotras crecimos y aprendimos eso, el machismo, ¿no? En el paso de nuestro desarrollo, todas tenemos una historia distinta con el feminismo, pero muchas llegamos a ese feminismo, ¿no? Al descubrir y abrirnos los ojos, ponernos esas, como dicen, gafas púrpuras, de ver cómo lo que hacemos había estado mal, ¿no? O sea, es como esta prerrogativa, ¿no? Pero a lo que voy es, los hombres, yo le explicaba a una amiga, ¿no? Porque me decía, es que no sé cómo hacerlo, porque quienes me aconsejan son hombres y quienes me dicen cómo debería hacer las cosas son hombres, ¿no? Entonces yo le decía, mira, no es dejar de escuchar, es escuchar lo que te aconsejan y transformarlo al cómo, ¿no? No tienes que hacer lo que te dicen, ¿no? Tienes que escuchar cosas porque, mira, para mí los hombres tienen como, imagínate una cadena, ¿no? Una cadena con eslabones de personas que históricamente han tomado decisiones, ¿no? Claro. O sea, hasta genéticamente estamos... Sí, o sea, ya nacen con casi este imaginario en el cual las cosas se hicieron de una manera y como las hicieron los hombres, es la forma correcta de hacerlas, ¿no? Nosotras no. Sí. O sea, que para nosotras no hay antecedentes, ¿no? Muchas, se habla de las primeras, ¿no? Que probablemente México tenga su primera presidenta, que la primera presidenta de la organización estudiantil, que la primera gobernadora, la primera presidenta municipal de yo no sé qué municipio en todo el país. Entonces, eso es un tema, o sea, hablar de las primeras es reconocer que durante todo el tiempo, toda la historia de los miles y miles de años del cómo se construyó este sistema patriarcal sobre del cual se dictan roles de poder, se dicta el deber ser, los estereotipos, qué se hace por ser mujer o qué hacen los hombres. Entonces, los hombres sí tienen ese histórico del cómo tomar decisiones, ese histórico de cómo dirigir, de cómo organizar, de cómo liderar cosas, y nosotras no.
Y eso, la voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero yo podría pensar, bueno, pues al final hay un bagaje y una experiencia, ¿no? Y a lo mejor una visión que no tenga ese contexto ni pondere esos elementos, podría hablarse de inexperiencia o falta pues sí, falta de experiencia, ¿no? Es decir, ¿dónde está el equilibrio entre poder recuperar lo que sí funciona y lo que hay que hacerse y ver lo que se tiene que ver de manera distinta? No es inexperiencia, pero sí podría decir que a veces es mucho experimento. O sea, y te lo voy a poner así, ¿no? Tú cuando llegas a un espacio de toma de decisiones descubres que hay el ABC de cómo se hacen las cosas. Ya. Pero te das cuenta que entre el A y el B, pues hay dinámicas de relación jerárquicas que implican muchas cosas de subordinación y este tipo de cosas súper patriarcales, ¿no? Entonces, una puede decir, esto no me gusta así. ¿Por qué no mejor hacemos una mesa de consenso? ¿Qué parte es la que te parece más tóxica de la cultura política de los hombres? Tenemos 20 minutos, eso, ¿eh? Nos terminamos el programa, ¿eh? Yo creo que es el no meterle sensibilidad. O sea, hablaría del cómo te dicen, y es por eso que te decía que podría sonar políticamente incorrecto decir que ha sido difícil. El mostrar las vulnerabilidades. O sea, creo que mucho, incluso a mí me lo han equivoqué. Dicho. Sí, creo que incluso a mí me han dicho mucho no te pueden ver llorar, no te pueden ver quejarte, tú tienes que ser una máquina de trabajo todo el día, todos los días, porque si las personas ven que tú descansas una hora, van a pensar que no eres una buena presidenta. Entonces tienes que levantarte a las 5 de la mañana, te tienes que dormir a la 1 de la mañana, tienes que demostrar trabajo. Ok, o sea, hay maneras en las que las personas también pueden decir que no somos perfectas. Las personas también podemos decir, o sea, que ocupamos un espacio, podemos decir que no sabemos. O sea, el reconocer que no sabemos cosas es algo inimaginable, ¿eh? O sea, yo no me imagino muchos políticos o políticas diciendo, no sé. Porque es una cultura que permea también en las mujeres, ¿no? Sí, claro. Entonces, a nosotras nos dicen, ¿no? Es como de, a ver, este es el deber ser. Pero uno tiene que analizar y de verdad es un ejercicio de mucha inmersión, de mucho análisis y que nunca, o sea, que es difícil que sea perfecto. Oye, ¿podrías ponerme un ejemplo exitoso o buena práctica aterrizado a esto que me explicabas, ¿no? Del deber ser, de que estaba A, B, C y D y que tú llegaste en la FEU, en la universidad o en donde sea, o que lo hayas visto y dijiste, las cosas pueden ser distintas y funcionó? ¿O algún ejemplo en ese sentido? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay veces en las que a mí me platican, yo no lo viví, pero que las decisiones eran, es esto, porque yo soy el presidente, yo digo que es esto. Y no importa lo que digan los demás, esta es mi decisión. ¿Pero por qué? Y danos una lógica, danos un argumento, porque soy el presidente. No, o sea, yo no he utilizado esos términos y espero no utilizarlos, no. O sea, para mí, ¿cómo lo haces? Para mí es o sea, siempre busco mis argumentos. O sea, ¿por qué? ¿No? Mi razón, mi motivo no es porque soy la presidenta. Mi motivo es, a ver, este argumento por esto. O sea, vamos a hacer esto por esto. ¿O qué opinan ustedes? ¿Tú tienes un jefe político en la universidad, por ejemplo? No. ¿Alfredo Peña? No, ¿Lo somos amigos, claro que lo ¿Te conozco. aconseja? Pues los escucho a muchas personas. Porque lo pienso un poco, por ejemplo, en la FEU, ¿no? Tú como mujer. Por ejemplo, en los órganos y las tomas de decisiones en otros órganos, no en la presidencia, sino abajo, ¿hay más hombres o más mujeres? ¿En el consejo, en el de la FEU? En la FEU, sí. Es paritario. Tenemos una... ¿Que eso ya había pasado, no? Ajá, en 2016, en el Congreso Estatal Feudista, se hizo esta reforma a nuestros estatutos, donde todo debe ser paritario, el Consejo Ejecutivo, los registros de las candidaturas. Por ejemplo, si tú eres una mujer que quiere contender, tu vicepresidente deberá ser hombre o mujer y tenemos estas fórmulas de paridad. Entonces sí hay como cierta, digamos, oxigenación allí, ¿no? Sí, porque claro. si fueran todos hombres, el o sea, 64% tu jefe, de nuestras representantes son mujeres. El 64% de las presidentas, consejeras, RGAs son mujeres. Entonces, sí hay mucha participación política de nosotras. Y este rollo de los jefes políticos, ¿no? Creo que eso es algo también patriarcal. O sea, ¿por qué yo debería tener un jefe?
Digo que yo eso se lo hubiera, lo pienso para hombres y cualquier para presidente. mujeres. Sí, pero tener un jefe historia, político, pues yo puedo pensar, ¿no? O sea, yo puedo tomar mis decisiones. Claro que me aconsejo de muchas personas, de personas que pasaron por la organización. O sea, hay veces que hasta el rector le pregunto, oye, ¿tú qué hiciste en este momento? O sea, él fue presidente de la FEU. Que ese es, fíjate, hace un poco entrevistaba a una historiadora de aquí de la universidad y hablaba un poco de esa cultura política en México puntualmente, ¿no? De tener siempre como estas grandes figuras detrás, ¿no? O sea, el propio Raúl Padilla, ¿no? Sí, claro. Que es parte también de lo que entorpece muchas veces la labor de la política. Pero bueno, oye, a ver, tu mayor lección de la realpolitik, o sea, como algún episodio que me puedas compartir de que te haya dado tu experiencia en la FEU y todo lo que te tocó vivir, desde el encarcelamiento de Javier Armenta por Huentitán, la iniciativa de presupuesto constitucional, las marchas, la violencia, la pelea con el gobierno del Estado, de todos estos momentos que viviste, ¿cuál fue como una lección política que dijiste, bueno, sin esta experiencia en la FEU, no hubiera podido yo vivirla, ¿no? La de ahorita que mencionaste, cuando Javier y nuestros compañeros estuvieron encarcelados, yo en ese momento tenía mes y 2 semanas de haber tomado protesta. O sea, yo estaba, obviamente yo tenía mucho tiempo militando, pero no en el ejercicio de dirigir, ¿no? De tener toda la gestión, claro, de poder como evolucionar esta parte, ¿no? O sea, era nuevo para mí. Entonces, yo iba entrando, ¿no? Así, ay, la primera presidenta, muy lindo todo, felicitaciones, histórico, y tras, ¿no? O sea, en las vacaciones nos dicen, ¿saben qué? Hay un citatorio, ¿no? Hablé con Javier, nos citaron en Puente Grande. ¿Por qué? ¿No? Por el Parque Resistencia Huentitán. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces empezamos a platicar de eso. Yo no soy abogada, entonces pues no los términos jurídicos y eso pues no soy experta. Sí. Pero llegó el punto donde dijimos, prisión preventiva oficiosa. Dijimos, no, la Suprema Corte ya dijo que eso es inconstitucional, o sea, que eso es antiderechos humanos, ¿no? O sea, no va a pasar. No se van a atrever a eso. Entonces fueron y sí, se atrevieron a eso, ¿no? Los encarcelaron. Y fue como un balde de agua fría. O sea, yo empezaba a agarrar las riendas de una organización donde teníamos que movilizarnos, donde teníamos que, o sea, hasta moví las oficinas de la FEU afuera de Casa Jalisco, ahí acampé 5 días, o sea, todos los días yo me despertaba a las 7 de la mañana, estaban los medios preguntando qué iba a pasar, qué teníamos que hacer, ¿no? O sea, con esta ansiedad de decir, o sea, de sentirte impotente, ¿no? O sea, incluso nos juntábamos ahí, teníamos actividades, leíamos poesía, y fíjate que hubo un evento, diríamos las juventudes, un evento canónico, donde nos juntamos varias amigas mientras leíamos poesía y estábamos ahí en el campamento y casi nos pusimos a llorar. Dijimos, somos unas morritas contra el poder, o sea, somos unas morritas contra el mundo de todos quienes sí pueden encarcelar personas por decisiones, ¿no? Y nosotras, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y dijimos, bueno, hicimos nuestra ruta mediática de presión para poder lograrlo. O sea, contactamos a organizaciones internacionales, o sea, hablamos con líderes estudiantiles de Panamá, de Cuba, de Chile, de Argentina. Logramos que vinieran todos los presidentes o muchos presidentes de diferentes estados de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos. Entonces yo tenía un mes y medio menos de ser presidenta y ya teníamos que estar buscando cómo hacer una noticia internacional para que hiciera la presión necesaria para que liberaran a nuestros ¿Y qué aprendiste de ese episodio? Yo creo que fueron muchas cosas, o sea, no te podría decir, mira, mi primer aprendizaje fue pero sí creo a que no somos unos morritos contra el mundo, ¿no? Que las luchas, o sea, que tú puedes luchar por lo que crees y que si pasa algo como que te encarcelen por eso, por expresarte, por creer en las ideas, pues siempre va a haber personas que crean en cosas, que crean en las luchas, que te pueden ayudar a que eso no sea un mal término, ¿no? Además me llama la atención que tú eres de Tala, ¿cierto? Soy de Tala. ¿Allí creciste? Sí, yo nací, crecí, o sea, estudié en el kinder en Teochitlán, allá trabajaba mi mamá. ¿A qué se dedican tus padres? Mi papá es radiólogo, mi mamá ya es jubilada,
¿cómo se dice? Como acompañante de maestras de kinder. Entonces, pues yo crecí así, ¿no? O sea, en una familia ¿Qué hay en normal. Tala? Pues hay muchas cosas. Muchos dirían que no hay nada, ¿no? Pero hay mucho ecoturismo. De hecho, ha habido muchos nacionales de ciclismo, de ciclismo allá. ¿Vas todavía a menudo a Tala? Sí, una vez cada ¿Eso da semanas. una perspectiva distinta de la ciudad? Sí, claro. ¿En qué sentido? Sí, claro. O sea, mira, yo llegué a Zapopan a vivir hace 7, 8 años cuando terminé la preparatoria. Yo termino la prepa, quiero estudiar esta carrera. Mi carrera solo estaba en el CUSEI, entonces tenía que venirme a vivir a Guadalajara, a la zona metropolitana, porque aquí es donde estaba mi carrera. Entonces dejo mi casa, dejo a mis papás, dejo como todo lo que yo conocía que era pues lo ideal, ¿no? O sea, muchos de mis compañeros estudiaron en el Centro Universitario de los Valles, iban y venían a Tala, pero como mi carrera estaba acá, pues me vine. Entonces, o sea, ¿qué te cuento? El primer día que yo fui a la universidad, me perdí en el camión, lloré, no tenía crédito en el teléfono. Sí, o sea, fue horrible, porque pues allá no tenemos el transporte público como acá, o sea, tenemos rutas que ahí en la ciudad pues te manejan, pero no lo de acá. O sea, para mí llegar aquí era un monstruo. O sea, mi manera de hacer las cosas, por ejemplo, yo siempre decía que los de las regiones, porque también soy la primera presidenta que viene de una zona regional. Así va, todos han sido de acá. Entonces te da una perspectiva bien distinta, ¿no? Del cómo las dinámicas, tú te das cuenta cómo la dinámica en preparatorias en la zona metropolitana es muy distinta al cómo es allá. O sea, allá conoces al chavo que está en tercero B de la tarde porque es primo. Sí, o sea, es una comunidad. Entonces, vivir tanto en comunidad de repente como que nos encierra en una burbuja bien distinta, y cuando salimos a la ciudad es muy complejo. Es muy distinto. Sí. Oye, Zoe, en otro tema que también me parece importante y que sé que han hecho algunas cosas en la FEU, es el tema de la violencia de género, ¿no? Sí. Que vamos a empezar un poco en el tema de la universidad. Vi en una entrevista que diste un dato que me pareció muy interesante. Decías en alguna entrevista hace un año que hicieron una encuesta y nada más el 16 o el 15% de las mujeres sabían que había un protocolo para atender la violencia de género, el acoso, cualquier tipo de sesgo en ese sentido. ¿Ese indicador ha cambiado o cuál es el diagnóstico en este momento? No lo hemos medido puntualmente. Esa fue una encuesta que hizo la organización debió ser 2021. Y ese dato es muy contundente, ¿no? O sea, las chicas no saben qué tienen que hacer cuando viven violencia de género, ¿no? No saben si tienen que ir con un profesor, con el director, con la directora. O sea, es como muy poco claro. Y lo que hicimos nosotros desde la organización, digo, es algo, ¿qué te puedo decir? O sea, la violencia de género está en nuestra sociedad, por lo tanto en sus instituciones, por lo tanto lo podemos vivir en todos los espacios que habitamos, ¿no? Es algo muy triste, pero es una realidad, ¿sí? Entonces la universidad ha dado pasos bien importantes con la creación de este protocolo, que obviamente no es perfecto, es perfectible, pero ha tenido un buen desarrollo desde que entró en vigor, ¿no? Sí. Y estos procesos, pues claro que de repente pues varían, ¿no? Porque funciona, y le explico también por si alguien que nos está escuchando tiene algún caso, ¿no? En todas ¿cómo se dice? Todas las escuelas, ¿no? Sí. Todos los centros universitarios o todas las preparatorias hay un primer contacto. Sí. Ese primer contacto es una persona que está capacitada, que conoce el protocolo, que sabe qué tiene que hacer, que está sensibilizado en materia de perspectiva de género. Entonces, una persona a la que tú tienes que llegar, o sea, ¿quién es el primer contacto? Debe haber una oficina en tu preparatoria o en tu centro universitario. Entonces llegas y dices, quiero poner una denuncia, ¿no? Entonces te dicen, ok, a ver, si te sientan, platican contigo, te dicen, a ver, quién es, cuéntame lo que pasó, solo permiten que cuentes una vez las cosas para que no sea revictimizante, o sea, que las personas que denuncian no tengan que contar una y otra vez, ¿no? Entonces, con esa sola declaración, que la víctima obviamente, claro, puede modificar, puede ir, oye, o sea, si un día recuerda, oye, ¿sabes qué? Me acordé que también pasó esto, o sea, se agrega tu declaración, se pasa a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones, en medio hay una herramienta de medición de riesgo para saber qué tipo de medidas cautelares hay que brindarle, ¿no? O sea, de protección. Entonces, sí, te escucho. Entonces, obviamente, eso es un proceso que es bien difícil que las chicas sepan, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que de manera natural
Bueno, la FEU vive en los espacios a través de sus presidencias, de sus consejerías, que son personas de la propia unidad académica que conocen y que se desarrollan allí, ¿no? Entonces, vimos que era muy común que las chicas buscaran a sus representantes estudiantiles, porque a veces no se sentían, o sea, si iban a denunciar a un maestro, sí, pues no se sentían cómodos hablando con los maestros, ¿no? O también, si querían denunciar a un compañero o compañera, decían, a ver, ¿sabes qué? Buscaban a sus representantes. Entonces, los representantes estudiantiles nos lo canalizaban. O sea, a mí me escribían todo el tiempo en Instagram, cuando estaba en la campaña, oye, Zoe, hay una compañera que quiere denunciar, ¿cómo le hago? Entonces yo decía, me llegaban denuncias así como de, oye, no sabemos cómo, queremos denunciar, queremos ayudar. Me llegaban unas 3 al día, 2 al día que me escribían por Instagram. Yo decía, bueno, es que, entonces, si al final esos casos, de maneras que no imaginamos, llegan con nosotros, ¿cómo podemos canalizar los casos? Porque yo no soy ninguna instancia. O sea, la FEU no tenemos como esta atribución de llegar a las escuelas y decir, ese estudiante ya hay que correrlo. No, que a mí me llamó mucho la atención, hace poco entrevisté aquí al maestro Jurado Parres y me tocó, en donde elaboran el dictamen y en la sesión del Consejo del CEMS para darle el reconocimiento de maestro emérito, me puse a ver la sesión y casi me voy para atrás, porque los puntos previos era acoso en la preparatoria tal, profesor acusado de tal, siguiente punto, acoso en la preparatoria tal, en centro universitario tal, acoso, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho la cantidad de casos, ¿no? O sea, ¿tú sabes más o menos cuál es la incidencia o tienes medido o estimada la incidencia? Mira, hubo una, en marzo, hubo una rueda de prensa donde Erika Loyo, la encargada de la Unidad para la Igualdad, dio los datos, me parece que eran 500 y tantas denuncias en toda la red. Y sí es impresionante, ¿no? Es muchas denuncias, pero ¿qué tal antes? Que no se denunciaba nada, ¿no? Claro. O sea, si lo vemos como en perspectiva, pues yo prefiero que las mujeres denuncien y que sobre eso podamos tener una ruta para que las personas que las violentaron tengan consecuencias. Hablando de si se tiene que cambiar a un estudiante de preparatoria y además mandarlo a cursos de masculinidades, o sea, como todo este tipo de cosas que son bien fundamentales, porque antes era o corres, por ejemplo, hablando de profesores, o lo corres o no pasa nada, pero sin cursos. Y ahora, o sea, pero sin medidas, ¿no? O sea, cuando claro que un profesor merezca que lo corra, o sea, vamos a ser las primeras en decir, ya, que se vaya, ¿no? Claro. Y hay cosas en las que también la reeducación es una vía, ¿no? Depende, y para eso existen estos procesos. Entonces, cuando nos dimos cuenta que nos canalizaban todo, yo pensé y pensamos con muchas más amigas que tenemos que hacer una unidad de acompañamiento, porque en esfuerzos anteriores de la organización mucho se buscaba a nosotros procesar las violencias, pero no tenemos esas atribuciones ni tenemos ese aparato de poder tener psicólogas, abogadas, de poder tener como todo esto a la mano para, o sea, hablando de temas ya profesionales, no que sean estudiantes, para nosotros poder meternos, y además cómo nos metíamos normativamente a decirle a una comisión de responsabilidades y sanciones de un centro universitario desde la FEU que teníamos que correr a tal, ¿no? Entonces vimos que esta era la mejor opción, capacitamos a 25 chicas que sepan todos los procesos, sepan qué tiene que pasar desde que una chica te dice quiero denunciar hasta que llega la Comisión de Responsabilidades y Sanciones. O sea, ¿cómo tenemos que recibirlas nosotras? A ver, ¿quieres denunciar? ¿Cómo te ayudo? Ser empáticas, ¿no? O sea, no preguntarle qué pasó. O sea, si tú quieres contarme, lo puedes hacer. Si no quieres contarme, no te preocupes, yo te creo, te ayudo a canalizar tu denuncia. Oye, Zoe, ese es un tema que, bueno, habrá que darle seguimiento, pero se nos está acabando el tiempo y me gustaría un poco ir cerrando ya con una pregunta. A ver, después del suicidio de Raúl Padilla, ¿no?, el jefe político de la universidad, después de esta propuesta de presupuesto constitucional que tú indicas que se va a aprobar, ¿no?, ya discutimos un poco algunos elementos políticos y algunos puntos, pero en tu opinión, ¿qué sigue para la universidad? O sea, ¿cuál es la universidad que deberíamos constituir a partir del próximo año, que es un año pues completamente distinto a todo lo que vivimos en 200 años de historia, ¿no? La universidad, o sea, tiene muchas cosas por delante, ¿no? O sea, yo creo que hay una tarea muy grande y quizás puede sonar como hasta utópica, ¿no? Pero yo creo que tenemos que buscar garantizar si en las preparatorias ya está el 100% de admisión
a todas las personas que quieran estudiar. Tenemos que pensar en que la universidad y los estudios superiores para las personas también sea universal. O sea, que no haya, que no deba haber filtros para las personas, que una persona que quiera estudiar, que quiera desarrollarse, que quiera tener acceso a la movilidad social, pueda tener un espacio en nuestras aulas, pueda tener un espacio en la universidad, en sus licenciaturas, posgrados, doctorados. Yo creo que ese es el escenario ideal y por eso digo que es utópico, porque lo vemos y claro que se ve como a mucha distancia, porque pues vemos carreras como medicina, donde el porcentaje de admisión es bajo, o los puntajes cada vez son más altos y personas cada vez es más complejo que puedan acceder. Oye, y para eso, a ver, te pongo un dilema, ¿te parece? Para cerrar con un dilema. Imagínate que tú tienes 1,000 millones de pesos, ¿no? Okay. Y esos 1,000 millones de pesos los puedes destinar para terminar el Museo de Ciencias Ambientales más importante de Latinoamérica, o los puedes destinar para mejorar la infraestructura y aumentar la matrícula en la universidad. ¿A qué lo destinabas? No, es que yo creo que ese es un dilema que o sea, no puedes... Mira, de la universidad tanto es espacios de educación, o sea, y espacios y calidad, o sea, cantidad y calidad, ¿no? También es el desarrollo científico, ¿no? Y también es la cultura, ¿no? Y la difusión cultural. Entonces, o sea, yo no podría elegir entre si dejamos de hacer investigación o todos pueden aunque entrar. El dinero es limitado, ¿no? Ajá, o sea, es como decidir, es como si yo te pregunto, y si mejor decimos que ya no haya investigación en la universidad y no haya desarrollo científico para que haya también más estudiantes, pues entonces, ¿cómo los estudiantes van a poder canalizarse a la investigación? ¿O cómo van a poder hacer más desarrollos? Por ejemplo, en las aulas del CUSEI, que yo estudié en el CUSEI, había muchísimos estudiantes que querían patentar cosas, que pensaban cosas, que ideaban cosas y que innovaban. Entonces yo creo que no es una ambas por la cosas, otra. Entonces. Debe ser junto con pegado. Junto con pegado. Zoe García, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y nada más como último comentario, por el presupuesto constitucional, sí me gustaría invitar a las diputadas, a los diputados del Congreso, obviamente en el proceso faltan muchos, y también invitar a las y los presidentes municipales a que se sumen y a que puedan votar porque sí sucede esta reforma constitucional. Pues bueno, estaremos muy al pendiente. Zoe García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, estuvo con nosotros. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por haberme acompañado.